Vivimos en una época donde parecer es más importante que ser. Donde una foto en redes sociales vale más que un acto de virtud. Donde el me gusta parece alimentar más que el alimento real. Donde mostrar lo que no se es, se ha vuelto la norma. Y donde el ego, ese hambre insaciable de reconocimiento, dirige nuestras decisiones más que la razón. Pero hace más de 2000 años, un grupo de hombres enseñaba algo distinto. Vivían de forma sencilla. Pensaban profundamente. No buscaban admiración, buscaban virtud. No intentaban impresionar, intentaban actuar con justicia, templanza, sabiduría y coraje. Eran los estoicos. Y tenían una enseñanza que hoy puede liberarte. No vivas para parecer. Vive para ser. En este vídeo vamos a desenmascarar al ego. Vamos a entender por qué los estoicos lo consideraban una trampa. Y cómo su filosofía nos puede ayudar hoy a vivir con más libertad, autenticidad y paz interior. Esto no es un vídeo más. Es un llamado a despertar. A mirar hacia adentro. Y a recordar que lo valioso nunca se grita, se encarna. La palabra ego viene del latín y significa simplemente yo. No es mala por sí misma. Todos necesitamos una identidad. Pero el problema comienza cuando ese yo se vuelve un dios. Cuando el ego deja de ser identidad y se convierte en obsesión. Cuando ya no se trata de hacer, sino de ser visto haciendo. Cuando no buscas mejorar, sino ganar aplausos. Cuando vives según los ojos de otros, no de tu conciencia. El ego no se alimenta de logros, sino de la apariencia de logros. No quiere sabiduría, quiere ser llamado sabio. No quiere virtud, quiere fama. No quiere ayudar, quiere que lo aplaudan por ayudar. Y mientras más lo alimentas, más te esclaviza. Los estoicos, especialmente Epicteto, advirtieron sobre este autoengaño. No digas que eres filósofo. Actúa como uno. En otras palabras, no presumas virtud. Practícala. Vivimos en un mundo donde las personas quieren verse exitosas más que serlo. Quieren parecer fuertes, felices, seguras, aunque por dentro estén rotas. El ego crea una máscara. Y la máscara se vuelve prisión. El problema no es solo que otros te crean lo que no eres. Es que tú mismo terminas creyéndolo. El ego te hace olvidar quién eres realmente. Y eso es lo más peligroso. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su época, tenía el poder de hacer lo que quisiera. Y sin embargo, escribió en secreto para sí mismo frases como: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. La fama, después de la muerte, es olvido. Y los que te admiran, también morirán. ¿Te imaginas al hombre más poderoso del mundo recordándose a sí mismo que no era tan importante? Eso es lo contrario al ego. Eso es estoicismo en su forma más pura, humildad frente al universo. Marco Aurelio no buscaba parecer sabio. Buscaba serlo. Y esa es la diferencia entre una vida superficial y una vida con propósito. Para los estoicos, el éxito no era un resultado exterior. No era fama, dinero, títulos ni posesiones. Era una sola cosa: vivir de acuerdo con la virtud. Y la virtud, según ellos, tenía 4 pilares fundamentales. 1. Sabiduría, saber elegir lo correcto. 2. Justicia, actuar con equidad hacia los demás. 3. Templanza, dominar los deseos. 4. Coraje, hacer lo correcto aunque cueste. No importaba si eras emperador o esclavo. Si vivías con virtud, eras libre. Y si vivías sin ella, eras esclavo, incluso si todos te aplaudían. Esa es la gran diferencia con el mundo actual. Hoy se premia el lucir bien. Antes se valoraba el ser bueno. Séneca y la diferencia entre apariencia y carácter. Séneca, consejero del emperador Nerón, sabía lo peligrosa que podía ser la fama. Él mismo fue rico, conocido y respetado. Pero también fue profundamente crítico de quienes buscaban eso como fin. Muchos admiran lo que parece, pero no lo que es. La verdadera grandeza no se muestra, se oculta. Séneca enseñaba que la virtud es silenciosa, que no necesita anunciarse, que es como una raíz, no se ve, pero sostiene todo. El ego quiere flores grandes, vistosas y rápidas. La virtud quiere raíces profundas, invisibles, pero firmes. El ego dice: mírame. La virtud dice: haz lo correcto, aunque nadie mire. El culto moderno a la imagen, likes, filtros y máscaras. Hoy no vivimos en Roma, pero el problema es el mismo, solo que más visible.
Redes sociales, branding personal, estrategias de posicionamiento. El ego ahora tiene herramientas digitales para amplificarse. Cada publicación puede ser un monumento al yo. Pero, ¿qué estás sacrificando a cambio? Cuando vives para aparentar, tu energía no se va en crecer. Se va en editar. Editar lo que los otros ven. Editar tu vida para que parezca más brillante, más perfecta, más deseable. Pero por dentro, te vas vaciando. ¿De qué sirve tener 1000 seguidores, si no puedes seguirte a ti mismo con honestidad? ¿De qué sirve mostrar éxito, si por dentro estás roto? El ego gana seguidores. La virtud gana respeto. El primero dura un rato. El segundo, una vida. Epicteto y la renuncia a las apariencias. Epicteto fue esclavo. No tenía fortuna, ni posición, ni fama. Pero tenía algo más valioso, dominio de sí. Él decía: no te preocupes por cómo los demás te ven. Preocúpate por cómo actúas. Para Epicteto, lo único que debías cuidar era tu carácter. Porque eso sí dependía de ti. No tu apariencia. No tu reputación. No tu fama. Solo tu intención, tu elección, tu virtud. Es una libertad brutal y hermosa. El mundo puede hablar mal de ti, ignorarte, burlarse. Pero tú sigues siendo dueño de tu alma si no te dejas arrastrar por eso. El precio de vivir para parecer. Vivir para parecer tiene consecuencias. 1. Te desconectas de ti mismo. 2. Empiezas a actuar según lo que otros esperan. 3. Te comparas todo el tiempo. 4. Tu autoestima se vuelve frágil. 5. Nunca estás satisfecho. Es como construir una casa en la arena. Puede lucir hermosa, pero cualquier ola la derrumba. La vida te pone pruebas. Y si estás vacío por dentro, la imagen no te salva. Lo único que sostiene es tu esencia. Y esa, no se ve, pero se siente. Aquí comienza el terreno práctico. Porque el ego no vive solo en los discursos o en las redes sociales. Vive en los detalles. En lo que eliges cada día. En cómo reaccionas cuando nadie te ve. En lo que haces, cuando nadie lo va a aplaudir. Vamos a ver cómo reconocerlo. Y, más importante aún, cómo domarlo, como haría un estoico. Situación 1. Cuando te corrigen y te molestas. Alguien te hace una observación, una crítica o una corrección. Y lo primero que sientes no es reflexión, sino molestia. Tu mente se defiende. ¿Quién es él para decirme eso? Está exagerando. Solo me está criticando por envidia. Eso no es razón. Es ego herido. ¿Qué haría un estoico? Primero, escucharía con calma. Luego preguntaría: ¿hay algo de cierto en esto? Y si lo hay, lo agradecería, porque es una oportunidad para mejorar. Marco Aurelio lo decía así: si alguien prueba que me equivoco, cambiaré felizmente, pues la verdad vale más que el ego. Situación 2. Cuando haces algo bueno y quieres que te lo reconozcan. Ayudas a alguien. Das un consejo. Trabajas duro. Y en el fondo, esperas que te lo agradezcan, que lo noten, que te digan gracias. Cuando no lo hacen, te molestas. Y ahí está otra vez, el ego. El ego no se alimenta del bien, sino de la recompensa por el bien. Y eso no es virtud. Es trueque emocional. ¿Qué haría un estoico? Actuaría por principio, no por premio. Haría lo correcto, y luego lo olvidaría. Epicteto decía: ¿hiciste una buena acción? Entonces, ¿para qué otra recompensa? No fue suficiente con haberla hecho. Situación 3. Cuando no soportas perder. Pierdes en un debate. Te ganan en un juego. Tu proyecto no tiene éxito. Y no puedes soportarlo. No porque el error te duela, sino porque tu imagen de ganador se resquebraja. Eso es el ego. ¿Qué haría un estoico? Entendería que perder es parte del camino. Que el error enseña. Que no hay fracaso si se actúa con virtud. Séneca decía: no es valiente el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Situación 4. Cuando finges saber más de lo que sabes. Estás en una conversación y no entiendes algo. Pero finges. Asientes. Cambias el tema. ¿Por qué? Porque no quieres parecer ignorante. Otra vez, el ego. El ego no quiere aprender. Quiere impresionar. Y eso es un obstáculo para crecer. ¿Qué haría un estoico? Diría: no lo sé. Enséñame.
La humildad abre puertas que el orgullo cierra. Epicteto insistía. El comienzo de la sabiduría es saber que no sabes. Situación 5. Cuando actúas diferente según quien te observa. Estás en el gimnasio, y cuando te miran, haces más esfuerzo. Estás en una reunión, y si hay alguien importante, cambias tu forma de hablar. Estás en redes, y muestras una vida que no es la tuya. Eso es vivir para parecer. Eso es esclavitud del ego. ¿Qué haría un estoico? Sería siempre el mismo. Íntegro. Constante. Libre de la necesidad de impresionar. Marco Aurelio decía: tu deber es actuar con justicia. Lo demás, déjaselo a los dioses. Herramientas estoicas para detectar y domar al ego. 1. Diario personal. Escribe cada noche. Hoy fui auténtico o quise parecer algo. ¿Qué hice por virtud y qué por aprobación? ¿Dónde actuó mi ego? 2. Preguntas guía. ¿Lo haría igual si nadie me viera? ¿Estoy actuando según mi razón o mi vanidad? ¿Estoy buscando hacer el bien o lucir bien? 3. Ayuno de aplausos. Haz cosas buenas sin contarlo a nadie. Ayuda en secreto. No publiques todo. Aprende a disfrutar de ser, sin tener que parecer. 4. Contemplación de la muerte. Recuerda, nada de lo que impresiona al mundo es eterno. ¿Te importará dentro de 50 años quién te dio like? ¿O te importará haber vivido con dignidad? ¿Qué significa ser libre para un estoico? Hoy creemos que la libertad es hacer lo que uno quiere. Pero los estoicos tenían otra idea mucho más profunda. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es no ser esclavo de lo que deseas. No ser esclavo del placer, ni del miedo, ni de la fama, ni de la opinión ajena, y mucho menos, del ego. Epicteto, que había sido esclavo literal, decía que había muchos hombres libres, que vivían como esclavos. Y muchos esclavos, que eran más libres que los reyes. ¿Por qué? Porque lo que te encadena no es tu situación exterior, sino lo que permites que gobierne tu alma. Y cuando el ego gobierna, la libertad muere. El ego como tirano emocional. El ego quiere que lo admiren, que lo reconozcan, que lo vean. Y cuando no lo logras, se frustra, se queja, se victimiza. El ego te vuelve reactivo, hipersensible a la crítica, dependiente de la validación. Vas por la vida como una hoja al viento, volando alto cuando te aplauden, cayendo al suelo cuando te ignoran. Eso no es libertad. Eso es servidumbre. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: el alma libre es aquella que no depende ni de aplausos ni de insultos. La paz interior como meta. La libertad estoica no era una fantasía. Era una disciplina diaria. Un entrenamiento mental. Una limpieza constante del ego. Porque la verdadera paz, decía Séneca, no está en los lugares tranquilos, sino en las mentes tranquilas. Y no puedes tener una mente tranquila si vives pendiente de cómo te ven los demás. Paz no es que todo salga como quieres. Es que nada te robe tu centro. El ego vive hacia afuera. La paz, hacia adentro. El ego te encierra en roles que no puedes sostener. Una vez que decides parecer, ya no puedes soltar esa máscara. Y entre más grande es la imagen que construyes, más miedo tienes de perderla. El exitoso que no puede mostrarse vulnerable. El fuerte que no puede llorar. El sabio que no puede decir no sé. Todo eso es cárcel. Los estoicos enseñaban a vivir ligeros, sin necesidad de actuar un personaje. Séneca lo decía así: no es el hombre que se disfraza de virtud el que vive bien, sino el que la practica sin buscar testigos. El ego exige control. El sabio fluye con lo inevitable. El ego quiere controlar todo. Cómo te ven, qué piensan, cómo te recuerdan. Pero eso es imposible. Y tratar de hacerlo te agota. El estoico, en cambio, acepta lo que no puede controlar. Hace su parte con integridad, y suelta lo demás. Haz lo que te corresponde. Lo demás, no es tuyo. Epicteto. El ego grita: quiero que me reconozcan. El sabio responde: yo solo quiero hacer lo correcto. Y esa diferencia es libertad. Ejercicio estoico, el retiro interior. Cuando el ego te inquiete, cuando sientas necesidad de aparentar o controlar, haz lo que Marco Aurelio hacía. Retírate unos segundos dentro de ti. Y repítete:
No necesito más que mi mente tranquila y mi corazón firme. Este acto, sencillo pero poderoso, te aleja del ego y te devuelve a ti mismo. El ego quiere parecer perfecto, siempre fuerte, siempre exitoso, siempre impecable. Pero esa máscara no es sostenible. Y detrás de ella, hay ansiedad, hay miedo, hay vacío. En cambio, la autenticidad es verdad. No es mostrar debilidad para dar lástima, sino reconocer tu humanidad con firmeza. No es exponerse sin filtro, sino vivir sin actuar un papel. La autenticidad no es debilidad, es coraje. Porque se necesita valentía para mostrarte tal como eres. Sin adornos, sin exageraciones, sin pedir aprobación. Vivimos pensando que la gente nos respetará si mostramos fuerza. Pero en realidad, lo que genera respeto es la coherencia. ¿Actúas como hablas? ¿Cumples lo que dices? ¿Tu vida refleja tus valores? Eso vale más que cualquier imagen pulida. Los estoicos predicaban con el ejemplo. Epicteto vivía en una choza, pero su alma era firme como una roca. Marco Aurelio llevaba los trajes del poder, pero cultivaba el silencio del sabio. Séneca escribía sobre templanza, y cuando le llegó la hora de morir, lo hizo sin miedo. Coherencia. Esa es la base de la confianza real. Y eso no se logra con ego, sino con autenticidad. Hoy, más que nunca, las personas están cansadas de las apariencias. Del éxito vacío. De la felicidad artificial. De la sabiduría falsa. Y buscan algo distinto. Personas que vivan lo que dicen. Que no tengan todas las respuestas, pero que no finjan tenerlas. Que inspiren no por lo que muestran, sino por lo que son. Ser auténtico es revolucionario. Es contracultural. Es profundamente poderoso. Porque en un mundo de copias, ser original es valentía. Ejemplo práctico. ¿Qué haría un estoico en tu lugar? Tienes miedo de que no te admiren si dices lo que realmente piensas. Un estoico diría la verdad, con respeto, pero sin temor. La admiración no vale más que la integridad. Te ofrecen un proyecto solo por imagen, aunque no represente tus valores. Un estoico lo rechazaría. La coherencia vale más que el beneficio inmediato. Cometes un error en público. Un estoico lo reconoce, aprende, y sigue caminando. No necesita defender una imagen. Solo cuidar su carácter. El precio de la autenticidad, y su recompensa. Sí, ser auténtico tiene un precio. No gustarás a todos. No encajarás en todas partes. No siempre serás comprendido. Pero obtendrás algo infinitamente más valioso. Paz interior. Dormirás tranquilo. Te mirarás al espejo sin máscaras. Y tu alma, libre del ego, será ligera. Marco Aurelio lo entendía bien. Por eso escribía: vive según la naturaleza, no según el ruido de las multitudes. Reflexión práctica estoica. Cada vez que te enfrentes a una elección entre parecer o ser, pregúntate esto: ¿qué elegiría un alma fuerte, la aprobación o la verdad? Y actúa en consecuencia. Porque cada acto auténtico, por pequeño que sea, es un golpe contra el ego. Y una afirmación de tu libertad. Tu identidad no es tu nombre. Ni tu nacionalidad, ni tu profesión, ni tus títulos. Tampoco es tu número de seguidores, tus logros ni la opinión que otros tienen de ti. Tu identidad es lo que eliges ser, cuando nadie te mira. Es la suma de tus hábitos, tus principios y tu visión de la vida. Y para los estoicos, esa identidad debe construirse sobre la virtud, no sobre la validación. Construir desde dentro, lo que los estoicos sabían. Para los estoicos, no hay forma más peligrosa de vivir que depender del juicio externo. Porque si tu valor depende de que otros te digan que vales, nunca serás libre. Entonces, ¿cómo se construye una identidad firme? La respuesta estoica es clara. Construyendo carácter, no imagen. Cada decisión que tomas es un ladrillo en la construcción de tu identidad. Cuando eliges actuar con justicia, aunque no te convenga. Cuando eres valiente, aunque tengas miedo. Cuando practicas la templanza, aunque puedas darte todos los gustos. Estás creando un tú real. Uno que no depende del ego. Uno que no necesita maquillaje. Técnica 1. La vigilancia interior. Marco Aurelio se escribía a sí mismo cada mañana y cada noche. Lo hacía para corregirse, para recordarse sus principios, para purificarse del ego. Vigílate a ti mismo como lo haría tu mejor maestro.
decía. Haz lo mismo. Tómate 5 minutos al final del día. Y responde. ¿Fui hoy quien quiero ser? ¿Actué según mis valores o según mis miedos? ¿Dónde dejé que el ego tomara el volante? Esto no es un juicio. Es una limpieza. Técnica 2. El desapego del resultado. Los estoicos repetían una idea clave. Haz lo correcto. Deja ir el resultado. Si buscas que todo lo que hagas sea reconocido, aplaudido o recompensado, te estás encadenando al ego. Pero si haces lo que debes porque es lo correcto, y te desapegas de si eso te da fama o anonimato, entonces estás construyendo carácter. Haz lo que debes, pase lo que pase. Epicteto. Este hábito te libera, porque el resultado ya no es tu amo. Tu deber se convierte en tu guía. Técnica 3. La incomodidad voluntaria. Séneca practicaba dormir en el suelo y vestir ropa sencilla, aunque era rico. ¿Por qué? Porque quería recordarse que su valor no estaba en el lujo. El ego busca comodidad, estatus, confort. El carácter busca fortaleza interior. Practica a veces la incomodidad. No uses tu celular por un día. Come solo lo necesario. Vístete con lo más simple. No para sufrir, sino para recordar que no necesitas tanto como crees. Y que tu valor no depende de lo que usas, tienes o muestras. Técnica 4. La elección consciente de tus influencias. El ego se fortalece con la comparación constante. Y hoy, la mayoría vive expuesto a vidas perfectas a través de pantallas. Los estoicos decían, cuida a quien dejas entrar en tu alma. No hables con cualquiera. No sigas a cualquiera. No admires a cualquiera. Rodéate, aunque sea virtualmente, de personas que valoren lo mismo que tú. La coherencia, la sabiduría, la templanza, el coraje. Y aléjate de los que venden humo, aunque tengan millones de vistas. Técnica 5. La acción silenciosa. Una de las formas más efectivas de destruir el ego es actuar en silencio. Hacer lo correcto sin esperar premio. Ayudar sin anunciarlo. Mejorar sin publicarlo. Epicteto decía, no digas que eres filósofo. Vive como tal. Haz cosas grandes sin ruido. Y pronto sentirás una paz nueva. Porque nadie puede quitarte lo que no hiciste por reconocimiento. Identidad, algo que eliges cada día. Tu identidad no es algo fijo. Es una construcción diaria. Cada vez que eliges la virtud por encima del ego, te fortaleces. Cada vez que eliges el silencio por encima del aplauso, te limpias. Cada vez que eliges ser, y no parecer, te liberas. Los estoicos no nacieron sabios. Se construyeron. Con intención. Con trabajo. Con honestidad. Y tú puedes hacer lo mismo. Nunca en la historia el ego tuvo tantas herramientas como hoy. Selfies. Historias. Publicaciones. Cuentas personales con nombre propio como marca. Biografías de Instagram que gritan mira quién soy. Vivimos una era donde se nos dice que debemos tener una marca personal. Un personaje. Un estilo. Una narrativa sobre nosotros mismos que impresione, que enganche, que venda. Pero, ¿a qué precio? A menudo, el precio es la paz. Es la coherencia. Es la conexión con tu esencia real. ¿Quién eres cuando no estás siendo visto? Esa es la pregunta que mata al ego. Y libera el alma. Hoy el problema no es solo que mostramos demasiado. Es que dejamos de existir cuando no nos ven. El ego moderno no solo quiere ser admirado. Quiere existir solo cuando se lo aprueba. Eso genera una ansiedad brutal. Miedo a no ser relevante. Miedo a desaparecer. Miedo a no gustar. Miedo a no estar a la altura de tu propia imagen. Y esa ansiedad se siente como vacío. ¿Qué respondería un estoico? Imagina que llevas tus preocupaciones modernas a un sabio estoico. Marco Aurelio, tengo que mantener mi marca personal. Epicteto, me preocupa que no estén viendo mi contenido. Séneca, necesito crecer mi audiencia. ¿Sabes qué te dirían? No estás en este mundo para impresionar. Estás aquí para mejorar tu alma. Epicteto, literalmente, aconsejaba evitar hablar de uno mismo. Decía que contar tus logros, mostrar tus proyectos, inflar tu imagen, era una forma de corrupción del carácter. Porque en lugar de trabajar por ser bueno, terminabas trabajando por parecer bueno. El ruido del ego y el silencio del sabio.
Los estoicos vivían con una claridad que hoy nos falta. El ruido no es señal de profundidad. La fama no es prueba de valor. La visibilidad no es sinónimo de autenticidad. Hoy confundimos exposición con verdad. Pero el sabio estoico sabía que lo valioso suele ser invisible. El dominio de uno mismo. El pensamiento claro. La integridad. La virtud diaria. Nada de eso se puede postear. Pero todo eso se siente y transforma. Deja de venderte. Empieza a construirte. Una de las trampas más sutiles del ego moderno es creer que debes venderte. Mostrar tu mejor versión. Optimizar tu perfil. Volverte interesante. Pero eso te convierte en producto. Y el ser humano no fue hecho para venderse. Fue hecho para vivir con sentido. Los estoicos te dirían: no trabajes en tu imagen. Trabaja en tu carácter. No se trata de desaparecer del mundo digital, sino de usarlo sin que te use. Publicar sin depender. Aparecer sin perderte. Ejercicio, respirar fuera del escenario. Toma cada día un rato para existir sin testigos. Camina sin celular. Escribe sin compartir. Lee sin publicar. Ayuda sin contarlo. Reflexiona sin subirlo a ninguna parte. No porque sea malo compartir, sino porque necesitas recordar que tu alma también respira en silencio. Y ahí, sin público, sin likes, sin branding, es donde se forja el verdadero ser. Epicteto y el no seas exhibicionista del alma. Epicteto recomendaba que, si aprendías algo nuevo, no corrieras a contarlo. Que dejaras que eso madurara en ti. Y se manifestara en tus acciones, no en tus palabras. Porque el conocimiento que no se vive, se convierte en orgullo. Y la sabiduría que se grita, se convierte en espectáculo. No quieras impresionar con frases de libros. Impresiona con la forma en que tratas a los demás. Con cómo respondes al dolor. Con cómo sostienes la calma en el caos. Eso no se sube a Instagram. Pero construye una vida real. Resistencia estoica al mercado del ego. Estamos rodeados de un sistema que convierte todo en mercancía. Tu cuerpo, tu historia, tu vida, tu dolor, tu talento. Y el ego quiere jugar ese juego. Quiere ganar. Quiere competir. Quiere destacarse. Pero el estoico no está aquí para competir. Está aquí para servir a la virtud. Y eso lo pone en otro plano. Mientras otros luchan por ser vistos, tú luchas por ser fiel a ti mismo. Y eso, aunque parezca menos espectacular, es profundamente poderoso. Hay una diferencia abismal entre actuar desde la razón y actuar desde el ego. La razón busca la verdad, el ego, aprobación. La razón anhela claridad, el ego, confusión útil para el autoengaño. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. ¿Pero quién forma esas opiniones? ¿La razón o el ego herido que quiere mantener su imagen intacta? El ego es ruidoso. Grita cuando se siente ignorado. Se ofende fácilmente. Y es increíblemente sensible al juicio de los demás. La razón, en cambio, es silenciosa, paciente, directa. Por eso el ego toma decisiones precipitadas. Compra cosas que no necesita. Busca relaciones por validación. Publica cada logro como un grito de mírenme. ¿Y qué hay detrás de eso? Miedo. Mucho miedo. Porque el ego teme desaparecer. Teme ser irrelevante. Teme no destacar. En cambio, el sabio estoico busca lo contrario: desaparecer del bullicio, ser irrelevante si eso implica vivir en paz, y no destacar si eso significa ser prisionero de una imagen. Evita ser visto, decía Marco Aurelio en sus meditaciones. No porque la invisibilidad sea un fin, sino porque ser visto muchas veces viene con un precio, el de dejar de ser tú mismo. En un mundo que premia la visibilidad, cultivar el anonimato es un acto radical. ¿Por qué? Porque exige que dejes morir el personaje. Que vivas desde el ser y no desde el parecer. Que te valores a ti mismo más allá del reflejo que ves en otros. El ego sufre con la invisibilidad, porque necesita testigos. Pero el sabio sabe que la verdadera grandeza no necesita aplausos. La libertad está en no deberle nada a la opinión pública. En no construir un yo basado en reacciones ajenas. Sé invisible, y te liberarás. No porque desaparezcas, sino porque dejarás de mendigar atención. Y ahí, justo ahí, podrás volver a ti. Al ser. A lo esencial.
Una de las trampas más sutiles del ego es que impide aprender. ¿Por qué? Porque aprender implica admitir que no sabes, que estás equivocado, que hay algo que debes mejorar. Y eso hiere el ego, que quiere parecer perfecto. Un discípulo de Epicteto decía: cuando empecé a practicar la filosofía, me di cuenta de lo mucho que me dolía ser corregido. No era la corrección lo que dolía, era el ego herido. El crecimiento es un proceso incómodo. Requiere humildad. Requiere rendirse a la evidencia. Y el ego odia eso. Prefiere estancarse con tal de no ceder. Por eso tanto se alejan del camino estoico, porque este camino no alimenta el ego. Lo confronta. Lo desarma. Lo pone bajo la luz implacable de la verdad. Y eso no es cómodo, pero es profundamente liberador. El crecimiento real ocurre cuando matas al personaje y te conviertes en el autor de tu propia historia. El ego no solo interfiere en nuestra relación con nosotros mismos, también sabotea nuestras relaciones con los demás. Porque no amamos realmente cuando el ego está al mando. Poseemos, controlamos, exigimos. ¿Has sentido alguna vez que no te aman como mereces? ¿Que no te reconocen lo suficiente? Esa es la voz del ego. Porque el amor, el verdadero, no exige aplausos ni devoción. No dice ámame, dice te amo, incluso si no me ves. Séneca advertía: el sabio se basta a sí mismo, pero desea compañía. Es decir, no necesita amor para validarse, pero lo cultiva desde la libertad. Desde la elección, no desde la carencia. Cuando el ego gobierna nuestras relaciones, convertimos al otro en un espejo. En alguien que está ahí para devolvernos una imagen ideal de nosotros mismos. Pero si el espejo se agrieta, el ego entra en pánico. Por eso, el estoico trabaja primero en sí mismo, para no necesitar dominar al otro. Porque solo quien ha vencido su ego puede amar con libertad, sin manipular, sin pedir aplausos, sin miedo a la soledad. El poder es uno de los escenarios donde el ego más fácilmente se disfraza de virtud. Muchos creen liderar por vocación, pero lo hacen por vanidad. Quieren ser vistos, obedecidos, temidos. No servir, sino destacar. Marco Aurelio fue emperador, pero también filósofo. Y su lucha diaria era no dejarse atrapar por la trampa del poder. En sus meditaciones escribió: no te hagas ilusiones con tu posición. Recuerda que ser emperador es como ser pastor de un montón de ovejas locas. Un verdadero líder no lidera desde el ego, sino desde el servicio. Desde la humildad de saber que no es superior a nadie, solo responsable de más. El ego quiere micrófono. El sabio quiere eficacia. Un buen líder, estoico en esencia, no busca parecer justo, sino serlo. No busca parecer fuerte, sino ser fuerte, incluso si eso significa reconocer errores, pedir ayuda o aceptar críticas. Y eso requiere una valentía mucho más profunda que gritar órdenes desde un pedestal. Hay una línea muy fina entre mantener la dignidad y alimentar el orgullo. El ego suele disfrazarse de dignidad para justificar su rigidez. Dice: no me humillaré, cuando en realidad quiere decir: no quiero parecer débil. Pero para los estoicos, la dignidad es otra cosa. No es arrogancia, es integridad. Séneca decía: no te rebajes, pero tampoco te eleves artificialmente. ¿Qué significa eso? Que no se trata de imponerse a los demás, sino de mantenerse fiel a uno mismo, sin elevarse sobre nadie ni rebajarse por validación. El orgullo nos hace reaccionar ante cada ofensa. La dignidad nos permite dejar pasar lo que no vale la pena. El orgullo exige una victoria en cada conversación. La dignidad, en cambio, busca la paz. Y aquí está lo clave: el ego pelea por razones superficiales. El sabio cede cuando la causa no tiene virtud. Aprender a callar cuando el ego quiere gritar es una de las señales más altas de autocontrol. Una de las formas más puras de libertad no es externa, sino interna, la libertad de no necesitar impresionar a nadie. No es antisocial, es antifalsedad. Epicteto fue claro: si deseas ser libre, no desees lo que depende de otros. ¿Y qué depende más de otros que la aprobación? El ego quiere cautivar. El sabio quiere ser real. El ego vive para brillar. El sabio vive para comprender. Cuando ya no necesitas parecer exitoso, sino ser coherente, vives más ligero. Hablas menos, haces más. Prometes menos, cumples más. ¿Sabes cuál es una de las mayores cadenas invisibles? La presión de aparentar ser más sabio, más fuerte, más espiritual de lo que realmente eres. Pero el estoico sabe: no necesitas luz artificial cuando ardes por dentro. Ser es suficiente.
Lo demás, ruido. Desde pequeños vamos construyendo un personaje. Una versión idealizada de nosotros mismos. Fuerte. Valiente. Admirable. Impecable. El problema no es tener un ideal, es confundirlo con nuestra esencia. El ego se apega al personaje. Lo defiende. Lo grita. Lo adorna. Lo exhibe. Y cuando ese personaje es cuestionado, se desmorona. Por eso duele tanto una crítica. No nos están juzgando a nosotros, sino al papel que tanto tiempo y esfuerzo nos costó construir. Pero los estoicos nos invitan a dejar morir ese personaje. No eres tu reputación. No eres tus logros. No eres tu marca personal. Eres lo que queda cuando nadie te aplaude. Eres lo que eres cuando no necesitas demostrar nada. Dejar morir al personaje es duro. Pero es también el nacimiento de una vida auténtica. Una vida sin máscaras. Y eso, en un mundo de apariencias, es un acto de revolución interna. La filosofía estoica no es una idea bonita para pensar. Es una práctica radical para vivir. Y lo que enseña, día tras día, es elegir ser antes que parecer. ¿Cómo se practica esto? No se trata de aislarse o renunciar al mundo. Se trata de elegir lo real. De actuar con virtud aunque nadie mire. De hacer lo correcto sin buscar aplauso. Marco Aurelio lo hacía en cada decreto, en cada decisión como emperador. No se preguntaba ¿qué pensarán de mí?, sino ¿es esto justo? En lo cotidiano, esto se ve en detalles pequeños. En disculparte sin importar si el otro lo hace. En rechazar elogios vacíos sin arrogancia. En hablar con sinceridad aunque te reste simpatía. Parecer es fácil. Basta con practicar gestos. Ser requiere carácter. Voluntad. Silencio interior. Y se nota. Porque alguien que es, transmite paz. Y alguien que solo parece, transmite ansiedad disfrazada de éxito. El momento más estoico de tu día es ese en el que nadie te observa. Cuando nadie te espera. Cuando no hay testigos ni aplausos. ¿Qué haces ahí? ¿Cuidas tu palabra aunque nadie te escuche? ¿Mantienes tu rutina aunque no lo publiques? ¿Te respetas aunque no te aplaudan? Séneca lo dijo con contundencia: la mayor prueba de integridad no es lo que haces en público, sino en privado. Porque cuando nadie te ve, no puedes esconderte tras tu ego. Solo estás tú, frente a ti mismo. Y ahí no hay filtros, ni premios, ni público. Ahí, o eres, o no eres. Vivimos en una era en la que parecer se premia. Donde la imagen muchas veces pesa más que la sustancia. Donde el que grita más fuerte, muchas veces es confundido con el que más razón tiene. Pero los estoicos sabían algo que muchos han olvidado. Lo verdadero no necesita validación. Lo virtuoso no clama reconocimiento. Y lo sabio no se vende como sabiduría. Ser es un acto silencioso. Parecer, una necesidad ruidosa. Hoy, más que nunca, necesitamos hombres y mujeres que elijan el camino difícil. El de la coherencia sin espectáculo. El del carácter sin adornos. El de la virtud sin testigos. Porque ahí, en esa trinchera silenciosa donde nadie aplaude, se forjan los espíritus inquebrantables. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, ninguno escribió para impresionar. Escribieron para recordar lo que somos, cuando nos despojamos del ego. No necesitas fama. No necesitas aprobación. No necesitas brillar para ser luz. Necesitas coraje. Necesitas humildad. Necesitas ser, incluso si eso significa no parecer nada ante los ojos del mundo. La trampa del ego es seductora, te promete poder, prestigio, reconocimiento. Pero el precio es tu paz. Es tu autenticidad. Es tu alma. Rompe con eso. Vuelve a ti. Sé tú. Porque cuando eliges ser, cuando ya no necesitas adornarte, cuando caminas en silencio con firmeza, entonces nada te puede quitar lo esencial. Y como dijo Epicteto, ¿de qué sirve ganar el mundo, si pierdes tu alma? No pierdas lo que eres por aparentar lo que no necesitas ser. No vendas tu libertad por un aplauso. No sacrifiques tu virtud por una imagen. Ser, es el mayor acto de rebelión. Ser, es el camino estoico. Ser, es, y siempre será, suficiente.